y quiero invitarles a su vez a buscar en la palabra de Dios un texto hermosísimo en el Evangelio de Mateo. Por favor, Evangelio de Mateo. Un solo versículo, pero un versículo de aquellos que habla con fuerza, con firmeza, de una manera tan clara y tan penetrante. Es Mateo, capítulo 5, el verso 13. 5:13 de Mateo. Vamos a leerlo como siempre, saboreando el texto, disfrutándolo, meditándolo, estudiándolo, procurando su aplicación. Naturalmente es Jesús el que habla y dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Repasamos el pasaje? Vayan pensando a la vez al leerlo. ¿A quién refiere Jesús con vosotros? ¿Qué dice de ellos? ¿Dónde ejercen esta función que Jesús dice que tienen? ¿Y qué ocurriría eventualmente si esa función que Jesús les aplica se perdiere? ¿Qué es lo que Jesús dice que va a ocurrir? Reitero entonces el pasaje. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿A quiénes refiere Jesús? En el texto hay un categórico vosotros, dirigido de manera directa y precisa. No es una forma indefinida la que Jesús utiliza. Evidentemente se refiere a sus discípulos, obviamente a los discípulos que vendrían luego. Solo los que han pasado por una experiencia redentora, capacitadora, de verdadera acción de discípulo, pueden ser llamados sal. Obviamente Jesús va a seguir luego, va a hablar de ellos también como luz. Pero en esta mañana nos estamos refiriendo a la primera mención. Ustedes, los discípulos, dice Jesús, son la sal. No se es sal sin un compromiso íntimo, profundo, verdaderamente profundo, de vínculo con Jesús. Solo los discípulos pueden llegar a ser sal. ¿Qué dice de ellos? Dice fundamentalmente dos cosas importantísimas. Número uno, que son. Fíjense que Jesús no enuncia un imperativo, no dice deben ser, mucho menos una sugerencia, si se les ocurre, si desea, cuando puedan y vienen las ganas, entonces sean sal. Jesús afirma en un indicativo presente que ellos ya son. Su razón identitaria, su vocación principal, su razón de ser es ser sal. Y utiliza efectivamente esta metáfora, quizás hoy no tan valorada como antes, que es tan poderosa y rica. Ustedes son sal. Sal, la sal que conocemos. ¿Dónde ejercen esta función de salar? Jesús lo dice con muchísima claridad. En la tierra. No es encerrados
no es aislados, no es ausentes, sino por el contrario, presentes. Esa es la única manera de ser sal en la tierra. Presentes, digo, en su familia, en su trabajo, en su cultura, en su sociedad, en el mundo, en la realidad diaria donde actúan. Los discípulos existen para ser ciudadanos que salan la tierra. Si no lo hacen, ya no son lo que deben ser. Cumplirán sí una misión, la misión en todo caso de ser desparramados en el piso para ser pisoteados por los seres humanos, porque la sal sí cumplía la misión de apisonar, si vale la expresión, el suelo, convirtiéndose no en un pavimento naturalmente, pero al menos para aplacar la tierra y evidentemente consolidar un poco más el camino. Pero obviamente la gestión luego era ser pisoteadas, dice Jesús, por los hombres. ¿Qué ocurriría si la sal se desvaneciera? Si dejara de salar. Jesús dice categóricamente, no serviría para nada. Es bien claro el Señor. Un cristiano que no sala, un cristiano que no cumple la función, no sirve para nada. Ser cristiano indica cumplir la misión de salar. Y si esta función no se ejerciera, en la opinión de Jesús, no serviría para mucho. Dijimos, para ser pisoteada como camino, lo cual tiene una función, pero no es la función específica y primordial de la sal. La gran pregunta es, ¿qué somos cuando somos sal? Cuando ejercemos la función. Si ustedes revisan muchos comentarios se van a dar cuenta que casi todos coinciden en la multiplicidad de figuras que se pueden aplicar en relación a la sal como metáfora utilizada por Jesús. Algunas de esas funciones, tal vez las más importantes, son las siguientes. Como sal, somos quienes preservamos la tierra de corrupción. He dicho muchas veces que quienes hemos vivido cerca de gente de campo, hemos constatado, y todavía se constata, que la sal preserva o lentifica la descomposición de los alimentos. Creo que todos sabemos que en muchos casos la gente usaba la sal y sigue usándola para que la carne, por ejemplo, o cualquier otro alimento se descomponga más lentamente o en lo posible no se descomponga. Evidentemente detenía el proceso de corrupción. Está claro que Jesús quiere que el cristiano preserve el deterioro ético y moral que sufre la tierra o que sufren los que nos rodean o que personalmente sufrimos contaminados con cualquier corrupción que nos rodea. Evidentemente la sal también tenía un efecto purificador, limpiador y en algunos casos precariamente terapéutico. De manera que el cristiano, al ser sal, debe detener y purificar, higienizar, si quiere, la corrupción que rodea personal y socialmente a cada uno de nosotros, procurando que él mismo no sea parte de ese proceso corrupto, sino que la sal le mantenga a él ajeno al proceso corrupto. La sal, además, y por eso como cristiano proveemos, todos lo sabemos, gusto y nutrición a la tierra. Un elemento imprescindible para la vida
es la sal. La ingesta exagerada daña, pero hay una necesidad de sal. Es común todavía en algunos lugares camperos poner bloques de sal a los animales. Y los animales lamen, regulados por un proceso natural, esta sal para que provea a su cuerpo los nutrientes que necesita. Y obviamente para dar gusto. Está claro la metáfora que Jesús quiere que nosotros los cristianos proveamos sustento y sentido agradable y apetitoso a la vida. Millones de personas en el mundo no encuentran sentido, no encuentran sabor, no encuentran alegría, no encuentran que la vida sea agradable. Dios quiere que la gente que le dé sentido apetitoso al vivir sea el cristiano. El cristiano no es un aburridor, tampoco es quien entretiene al mundo, sino que le da un sabor agradable al hecho mismo de vivir. Las personas, dicho sea de paso, que están a tu alrededor, ¿sienten que es mejor y más grata la vida porque estás vos? ¿Qué te parece? ¿Estás salando a tu vecino o están cansados de vos? ¿Sienten que la vida es buena porque estás vos cerca? Un poco esa sería la idea en este segundo elemento. La sal también sirve para advertir, y este es un elemento complejo, ¿dónde está la herida? ¿Acaso cuando tuvieron una pequeña herida y les entró algo de sal, por ejemplo, en la boca, no lo sintieron? ¿Saben de qué estoy hablando? Evidentemente hay una reacción que dice, acá tengo una llaga o algo me pasó. Enseguida se nota. La sal puede ser un factor irritativo, pero un factor advertidor, señalador, indicador. Está claro que el Evangelio es penetrante y molesto donde tiene que sanar. El Evangelio, el Señor, pone en evidencia la herida para que las conciencias no se adormezcan. Si las iglesias adormecemos la conciencia de las personas, si las iglesias entretenemos y tiramos para adelante la responsabilidad de advertir dónde está el pecado, dónde el daño, no somos sal, somos entretenedores, somos ¿qué? Híbridos, insulsos, sin sentido. Pero la sal también, en el texto bíblico, con mucha frecuencia, se presentaba, no es común para nosotros, por eso nos resulta un poco raro, como garantía de amistad y como señal de relación pactual pacificadora. Es común en el Antiguo Testamento hablar de pactos de sal, y es común ver que cuando los amigos sellaban una amistad, se sentían bien entre ellos y estrechaban lazos de amistad, sellaban esa amistad con sal. La sal era el elemento que de alguna manera hacía público, visible, esa amistad. Así que la sal era símbolo de un pacto de paz, mostraba que se asumía el compromiso de fidelidad y permanencia en esa relación. Posiblemente el mundo esté carenciado de cristianismo con sal. Por eso es que hay tanta necesidad de encuentro, de reconciliación, de vínculo en los hogares, en las familias, en las sociedades. Demasiadas grietas abiertas, demasiada violencia,
demasiado odio. ¿Dónde está la sal del cristianismo que ayuda a reconciliar, a vincular, a asociar, a generar amistad? ¿Estará entretenida en los templos? ¿Estará no presente? ¿Se habrá convertido en algo que ya nos sala y por eso no genera más paz? Ya no habla de estos temas, está ajena a la realidad. Como sal también, evidentemente, contribuimos a la creación de sed en la tierra. Esperamos que de sed de Cristo. Todos sabemos que la sal produce sed. Es posible que el cristiano sea el que ha de advertir que necesitamos agua viva, agua fresca, y que Cristo es ese manantial que calma la sed. Como sal, además, hemos de aportar sabiduría y gracia a la tierra. Todavía en un castellano corriente hablamos de alguna persona que tiene gracia, que aporta algo, como hablando de él o de ella, diciendo qué sal que tiene esta persona, qué sabrosa que es. Evidentemente la sal representaba algo que poseía buen sentido y profundidad, que tiene gracia. Mensajes sin sal, vivencias sin sal, enseñanzas desposeídas de nutrición con sal, no hablan de un cristianismo vivo, sino de un cristianismo desechable que ya no sirve. Ninguno de nosotros quiere ser tal cosa. Quiere aportar gracia, sabiduría, profundidad a la actitud superficial, pasatista, con la cual se manejan las ideologías, las instituciones, la justicia en el mundo contemporáneo. Como sal también somos una ofrenda viva para Dios. Es muy frecuente en el Antiguo Testamento escuchar palabras como las de Levítico: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. La sal era valiosa. No solamente era símbolo del valor, algunos hasta asocian la palabra salario al término sal. No he podido comprobar la certeza de esa afirmación, pero más allá de eso, era cierto que había caminos que les llamaban caminos de la sal, donde se comerciaba la sal y eran valiosos por el transporte de semejante elemento. Hoy esto para nosotros no es tan común, pero créanme que así era. Y en los oyentes de Jesús, sin lugar a dudas, la sal simbolizaba una ofrenda valiosa, de manera que como sal somos ofrenda viva para Dios. No es que ofrendamos sal, sino que nos ofrendamos nosotros, nuestras vidas, como sal, como elemento costoso y valioso a nuestro Señor. Pero el Señor, para cerrar, ve con una advertencia sagaz, muy penetrante, que llega a nosotros. El Señor pone un pero doloroso para él. Ustedes son la sal. Pero me temo algo, dice Jesús, o pudiera ocurrir semejante desgracia para el cristiano y para la iglesia. Y esa situación lamentosa, triste, es que la iglesia o los cristianos nos desvaneciéramos o perdiéramos la capacidad de salar, de ejercer
lo que acabamos de decir, no preserváramos, no diéramos gusto, no aportáramos sabiduría, no generáramos una actitud que defienda la vida rechazando lo que viene a infectar la herida, no fuéramos una ofrenda. El Señor dice de forma categórica, lapidaria, no serviríamos para nada. ¿Cómo es que la sal puede perder esa función? Quizás con dos riesgos que tal vez el cristianismo, nuestras iglesias, nosotros estamos corriendo. Número uno, que la sal no estuviera en la tierra, así como uno lo ve, metida en su salero. Llámenle salero a lo que contiene la sal, pueden ser 4 paredes, o en su cerrazón mental, la sal no esté en la tierra, no esté con la gente, no esté cerca de la herida, no esté cerca del material que tiene que salar. Sería tristísimo para la iglesia. Y el segundo riesgo, lamentoso también, es que esta sal se hubiera hibridizado, se hubiera licuado. La sal de aquel entonces no era tan elaborada como la de hoy. Se extraía y se extrae del Mar Muerto y era fácilmente contaminada con agentes externos, físicos, químicos, que terminaban de quitarle a la sal el valor de salar. Es decir, que se fue, desapareciera su capacidad de salar. Sí, todavía podría servir para hacer un camino y ser pisoteado. ¿Qué puede estar contaminando a la iglesia para hacerle perder su sal? ¿Qué puede estar contaminando mi vida para que en lugar de salar ya no sirva yo o vos? Que el Señor te haga ser un valeroso agente de sal y que quienes te vean puedan encontrar gusto en la vida por tu presencia, puedan sentir que la vida es valiosa para Dios y debe serlo para vos. Ayer les decía en una preciosa reunión juvenil en la cual estuvimos con mi señora de nuestra iglesia, que a veces pienso que Dios cree más en nosotros que nosotros en nosotros mismos, y que Él nos ha asignado una función que a lo mejor no estamos ejerciendo con la fuerza que el Señor está requiriendo, presentando una sal que ya no sala, encerrados o sin sabor. ¿Verdad que ninguno de nosotros quiere eso? Y quiere ser buena sal, en un mundo que pide a gritos ser preservado. La corrupción avanza en forma escalofriante en cualquier parte del mundo. Los cristianos, ¿estamos hablando? Dios nos bendiga para poder decir, sí Señor, cumplimos nuestra gestión con eficacia. Compartimos.